La calidad de nuestra miel ha sido constante por muchos años y es reconocida en el mundo por la cosecha proveniente de plantas como el tag, Higuera dentata y el Cisilché, Hypnopodium floribundum, entre otras. Sin embargo, a pesar de ser identificada una miel por una especie vegetal determinada, no quiere decir que sea cosechada únicamente de esa especie. Todas las mieles cosechadas en Yucatán se clasifican como multiflorales porque provienen de la visita de las abejas a un número considerable de especies de plantas, pero es la predominancia de una de ellas la que le da identidad y ciertas características de aroma y color. Así, la apicultura en Yucatán favorece la persistencia de la diversidad de la flora. En el caso de Yucatán, aun cuando hay muchas especies de plantas que producen flores y que son importantes para la abeja, nada más tenemos dos que representan importancia económica. Una, el tajonal, que es la flor amarilla que vemos en las carreteras, ¿sí? En el tajonal. Y en la parte de Tizimín ahorita, en esta parte hay mucho, ¿sí? En el otro caso es el Cisilché, que es reconocido mundialmente por la miel que producimos. La calidad es exquisita, ¿sí? Entonces, de esas dos se obtienen prácticamente el 90% de la producción de miel. Una de ellas, el tajonal, es la que produce más polen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Cisilché sí tiene polen, pero no en grandes cantidades. El consumo que le sirve a la abeja es por el néctar que produce. La vegetación de la región se compone de áreas con hierbas diversas que crecen después del cultivo de maíz y en terrenos abandonados, otras con arbustos de talla y edad mediana y otras más con árboles de más de 10 años que han ofrecido a las colonias de abejas una amplia variedad de plantas y flores donde recolectar néctar y polen. O sea, como quien dice, el jabín, el cacín y el chucún no dan polen. Poco polen. Poco polen. Néctar sí. Néctar sí. Ok. Los que dan demasiado polen, usted nos habla el tajonal. El tajonal. ¿El Cisilché? El Cisilché es poco polen. ¿Sí? Sí, porque es mayormente néctar. De hecho, por ejemplo, uno de los que da mucho polen, el chacá. ¿El chacá? El chacá. El chacá y el tajonal. El chacá, el tajonal, dan mucho polen. Entonces, incluso se puede capturar o cosechar un poco de polen de chacá. Pero es de las pocas especies que podemos pensar en cosechar polen aquí en el estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el polen, como es un alimento directo para las abejas, entonces podría poner en riesgo, ¿sí?, que mi colmena se debilite al momento de que yo le coseche el polen, ¿sí? Entonces las abejas lo cosechan para ellas. Nosotros lo que debemos cosechar es un excedente. El excedente de la miel es lo que yo cosecho. El excedente del polen es lo que yo debo cosechar. El ciclo de producción de miel en el estado se divide en 3 periodos: precosecha, cosecha y poscosecha. En la precosecha, de octubre a diciembre, las enredaderas de la familia Convolvulacea contribuyen con la producción de una miel multifloral, y aunque los granos de polen durante el periodo de cosecha, enero-mayo, el tajonal y el Cisilché son las principales plantas melíferas del estado. Los abundantes granos de polen de estas especies en sus respectivos tipos de miel permiten clasificarlas como uniflorales. Lo mismo sucede con el chacaj y el canchunup, Eugenia oxylaris, y en el sur y oriente del estado, el mumuts y el cuca. En el caso del tipo de polen, entre más variado sea, más nutrida es la abeja. Entre menos diversidad tenga, habría que agregarle algún tipo de suplemento o alimentación. ¿Existe árboles que florecen todo el año? Sí, y la importancia de esto
no solo son los árboles grandes, sino más bien también podemos tener enredaderas, podemos tener las hierbitas. Hay muchas ¿Nos puede hierbas. usted mencionar algunas enredaderas y algunas plantas de hierbas? Sí, fíjate que las plantas parecidas al tajonal, que son ese tipo de florecitas como son asteráceas las de la misma. amarillitas. Exactamente. Tienen un sinfín de nombres, porque son en todos lados hay. Esas nos son de mucha ayuda para las hasta abejas. las que se ven en las escarpas. No, esas son maravillosas. Las de las escarpas. Maravillosas. ¿Por qué? Las amarillitas con florecitas blancas. Sí. ¿Por qué? Porque esas les encanta la abeja. Tienen mucho polen. Y esas no son grandes productoras de miel ni nos sirven para explotar y sacar una cosecha, pero nos sirve para tener preciosas nuestras abejas, de que no necesiten alimentación. En la poscosecha de junio-septiembre, las leguminosas que predominan en la miel son boshkatzin, salam, sacatzim y cena, el tajonal, el chacaj y Eugenia axillaris. Persisten en la miel, que pueden ser unifloral o multifloral. La clasificación de la miel de Yucatán, por su origen botánico, relacionado con sus propiedades organolépticas y parámetros físico-químicos, permitirá a mediano plazo conseguir un distintivo de calidad para la miel de Yucatán, garantizando la calidad del producto en el mercado nacional e internacional. Fíjate que, a diferencia del Cicilché, que el Cicilché es más aromática, pero como es más áspera, más seca, llega hasta raspar la garganta, la del Cicilché. Y una vez que lo pruebas, lo vas a identificar perfectamente. En el caso del tajonal es más ligera. El sabor. Y obviamente, en el momento de que empieces a consumir y a diferenciar las mieles, vas a ir viendo que hay una amplia gama de sabores. Y uno a veces, cuando consume la primer miel, nos puede hasta raspar el estómago. Dice, no me cayó bien la miel. No es eso. Es que hay diferentes sabores como para diferentes personas. Y debe uno buscar cuál es la miel que le va. Hay mieles que cristalizan más rápido, ¿sí? La miel que cristaliza más rápido, no porque tenga azúcar, ¿no? Sino porque es un proceso natural de la miel. Y esa, a un baño María, rápidamente se vuelve líquida y se puede consumir sin ningún problema. No cambian sus propiedades para nada. Nueva programación llega a Teleplay. Disfruta del mejor contenido nacional e internacional en todas nuestras plataformas. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Teleplay Sureste y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. El conocimiento y aprovechamiento de las abejas nativas de México, distintas de las tradicionales, abejas europeas y el desarrollo de la apicultura, fue un proceso de amplio desarrollo en el México prehispánico. Cuando llegaron los españoles a este territorio, descubrieron con cierto asombro que la miel era un producto bien conocido por sus habitantes, pero que las abejas que lo producían no tenían ningún parentesco directo con la especie conocidas por ellos. Cada explorador, naturalista o fraile describió la forma en que se manejaban y explotaban los diferentes tipos de abejas y los productos que se obtenían. En su libro La relación de las cosas de Yucatán, escrito por el padre Fray Diego de Landa, escribe sobre la miel y su cera. Hay dos castas de abejas y ambas son muy pequeñas que las nuestras. Las mayores de ellas se crían en colmenas, las cuales son muy chicas. No hacen panal como las nuestras, sino ciertas vejiguitas como nuestras
nueces de cera, todas juntas, unas a otras, llenas de miel. Para castrarlas, no hacen más que abrir la colmena y reventar con un palito estas vejiguitas, y así corre la miel, y sacan la cera cuando les parece. Las demás crían en los montes, en cavidades de árboles y piedras, y allí les buscan cera, de la cual la miel abunda mucho. La miel es muy buena, salvo que como es mucha, la fertilidad del pasto de las abejas sale algo tocada, y del agua, y es menester darle un hervor al fuego, y con dárselo queda muy buena y de mucha duración. La cera es buena, salvo que es muy humosa, y nunca se ha acertado cuál sea la causa, y en unas provincias es muy amarilla, por razón de flores. No pocan estas abejas ni hacen nada cuando las castran. Con tan enorme importancia económica y cultural, no es de extrañar que estos insectos hayan tenido un lugar dentro del mundo religioso mesoamericano. Melipona estuvo vinculada a muchas tradiciones religiosas. Para los mayas fue objeto de culto, asociándola con Amuzen-Cap, y existía un mito en el que se decía que la divinidad había bajado del cielo para dar a los hombres el conocimiento sobre las virtudes de la miel, los productos de la colmena y las técnicas de cultivo. Otra divinidad asociada eran los Bocaps, ayudantes del dios de la lluvia. Durante los siglos de la colonia, las tradiciones relacionadas con la apicultura no se perdieron, pues hasta la actualidad los mexicanos conservamos una especie gusto por la miel de abeja, y perdura el uso de la cera de Campeche. Incluso la forma de anís derivada de la miel, esta ventún, se conserva como una bebida tradicional de Yucatán. Lo más importante, sin embargo, fue la sustitución de las especies nativas de México por la abeja europea, Apis mellifera, principalmente a causa de su mayor productividad y de la mayor facilidad de extracción de sus productos, y de que la miel posee menor cantidad de agua. Otra labor que hacen es que a través del movimiento de las alas y producción ahí se va eliminando la humedad de esa miel. Eliminan la humedad de la miel. A través de las alas. Sí, se mueve mucho, del aleteo, ¿sí? Eso van eliminando la humedad de la miel, y además a través del tiempo se va eliminando un poco de humedad de la miel, y la miel debe de tener no debe tener mucha humedad para que se pueda conservar durante mucho tiempo, puesto que cuando inicialmente lo traen y lo procesan, sí contiene cierto grado de humedad. La miel ya cuando se comercializa ya tiene menos humedad, se conserva de mejor forma. Sí, es un proceso realmente muy particular que tienen las abejas, pero ese hacer miel implica que el néctar que se trajo se va a pasar de abeja en abeja, regurgitando y tomándolo. Lo regurgita una más, lo toma otra, y así sucesivamente, hasta que este material se vuelve más espeso, digamos, menos líquido. Pero eso es a través de la enzima que tienen en el intestino las abejas, ¿no? Y al final, pues, conservan la miel dentro de las celdas, y que es lo que, pues, típicamente nosotros cosechamos, ¿no? Que es el alimento que ellas guardarían. En el altiplano, las abejas estaban relacionadas con la lluvia, las flores y la alegría. Eran enemigas de la pesadumbre y los enojos. Se decía que las personas que recogían la miel debían estar libres de discordias. Un mito afirmaba que Quetzalcóatl había bajado al infierno para presentarse ante Mictlantecutli y pedirle los huesos de hombres de creaciones anteriores para formar la nueva humanidad. Mictlantecutli accede a condiciones de que Quetzalcóatl toque su caracol. Esta pieza no tenía hoyos, pero unos gusanos lo horadaron y las abejas entraron en él y lo tocaron.
Su composición química no está del todo clara. Sin embargo, se han identificado algunos componentes como los azúcares. Son los componentes mayoritarios, principalmente glucosa y fructosa, y en menor proporción la sacarosa. Contiene agua en pequeñas porciones y es ácida debido a la presencia del ácido glucónico, que la confiere sabor a la miel y que también hace que ningún microorganismo pueda vivir el tiempo suficiente como para descomponerla. Por el lado nutricional, las vitaminas y minerales de la miel, así como su color, son de origen botánico y se reporta que en mieles obscuras presentan mayor cantidad de vitaminas y minerales que las mieles de color claro. También existen enzimas como la invertasa, la diastasa y la oxidasa, que son añadidas por las abejas y microorganismos y contribuyen a hidrolizar azúcares y transformar los metabolitos, que transforman el néctar en miel. Las noticias más importantes de nuestra entidad, con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia. En Yucatán es noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. ¿Cómo hacen la miel las abejas y por qué nunca caduca? Es algo que ha intrigado a la humanidad. Este alimento permanece eternamente sin dañarse. En el proceso de búsqueda de alimento, las abejas toman el néctar de las plantas, regresan a la colonia, la colmena. Como usted nos dijo y nos enseñó, después de pecorear o forrajeo. Regresan a la colonia. Y una vez en la colonia sucede un proceso muy particular acá, que es que la abeja que salió y fue en busca de alimento y trae néctar, lo regurgita y se lo pasa a otra abeja. Esa otra abeja lo toma y se lo pasa a una siguiente abeja. Lo que están haciendo acá es que a través de enzimas que tienen en el estómago, el néctar que se tomó de una flor sufre ciertos cambios, de tal manera que al final ese proceso de pasarlo de una abeja a otra, de la siguiente a otra abeja, lo que van es ir adicionando más enzimas, de tal manera que ese néctar que estaba muy líquido, extraído de las flores, ahora se vuelve un poquito más, digamos, la consistencia un poquito más, menos líquida, ¿sí? Y bueno, y al final ese néctar en proceso y que ya está en proceso de transformación de miel, lo depositan en las celdas dentro de los panales para alimentación a futuro. Y eso es realmente lo que se cosecha. ¿De qué depende que la miel sea sólida o líquida? La miel es una sustancia sobresaturada de azúcares, más de los que pueden disolverse en agua, y tiende a un estado de equilibrio pastoso o cristalizado. La miel natural es líquida en sus primeros meses, hasta que el hidroximetilfurfural va formando cristales de fructosa y glucosa, atrapando el resto de componentes. Gran parte de la miel que se comercializa no cristalizará nunca. Es la miel industrial. Para conseguir que permanezca líquida, se pasteuriza rompiendo el HMF e impidiendo que actúe. Con la pasteurización también se dañan las propiedades de la miel natural.
¿Es verdad que siempre mueren tras picar y clavar el aguijón? Las abejas reinas tienen un aguijón atrofiado, no pican. Los zánganos no tienen aguijón. Las abejas obreras inyectan el 50% del veneno en el instante de clavar su aguijón. El resto fluirá desde este poco a poco. El aguijón tiene forma de sierra y en la mayoría de los casos la abeja no consigue superarlo, perdiendo en este caso parte de sus órganos vitales y muriendo en los pocos minutos. Para obtener el veneno de la abeja, para usos terapéuticos, se usan bases de silicona o redes metálicas que permiten clavar el aguijón, recuperándolo o impiden una incisión profunda. La colonia típicamente tiene una reina. Muchas especies de insectos, no solo las abejas, también algunas otras especies, incluso hormigas, arrieras, otras especies de abejas nativas, incluso abejas sin aguijón, otras especies de abejas, tienen esta organización social, digamos. Es a través de diferentes grupos, castas, pero hay un papel fundamental de la abeja reina, que es la reproducción, uno de esos papeles, y de hecho también de mantener digamos, el núcleo familiar, de mantener la colonia, ¿sí? Pero una de las funciones principales es precisamente la de generar o reproducirse y mantener la fortaleza de la colonia, mantener la estabilidad de la colonia, ¿sí? La abeja reina es fundamental dentro de las colmenas.